Esta es la historia de Carmen, una mujer que, entre la desesperación, el hambre y la soledad más profunda, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. A veces, cuando la vida nos arranca todo lo que amamos, cuando nos deja sin nada más que el aire en los pulmones y el peso del mañana sobre los hombros, es precisamente en ese momento cuando el destino prepara algo que no podemos ni siquiera imaginar. Porque hay secretos enterrados en los lugares más olvidados. Secretos que esperan pacientemente a que alguien lo suficientemente desesperado, lo suficientemente valiente, los descubra. Carmen tenía 52 años, aunque su rostro parecía llevar al menos 10 más. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran de sonrisas, sino de lágrimas contenidas, de noches sin dormir, de preocupaciones que habían tallado surcos en su piel como ríos en la piedra. Sus manos, ásperas y agrietadas, contaban la historia de una vida de trabajo duro. Manos que habían lavado, limpiado, cocinado. Manos que habían acariciado el rostro de su esposo en su lecho de muerte hacía apenas 6 meses. Manos que ahora temblaban no solo por el frío, sino por el miedo que se había instalado en su pecho como un inquilino permanente. Roberto había muerto en abril. Un ataque al corazón mientras trabajaba en el almacén donde había pasado 25 años de su vida. Sin seguro médico, sin ahorros suficientes, y con deudas que Carmen ni siquiera sabía que existían hasta que llegaron las cartas, una tras otra, como cuervos anunciando más desgracias. Las facturas del hospital se acumularon sobre la mesa de la cocina como una montaña imposible de escalar. Luego vino el aviso de desalojo. El pequeño apartamento que habían alquilado durante 15 años ya no era suyo. El dueño necesitaba el espacio para su hijo que regresaba de la universidad. 30 días. Eso fue todo lo que le dieron. Y Carmen no estaba sola. Tenía a sus nietos. 2 niños pequeños que su hija, perdida en las drogas y la desesperación, había dejado a su cuidado 3 años atrás antes de desaparecer en las calles de la ciudad. Miguel, de 8 años, con sus ojos oscuros siempre llenos de preguntas que Carmen ya no sabía cómo responder. Y pequeña Luna, de apenas 5, que aún preguntaba por su mamá cada noche antes de dormir, con esa voz suave que partía el corazón de Carmen en pedazos cada vez. El día que las echaron fue un martes gris de octubre. Carmen había empacado sus pocas pertenencias en bolsas de plástico y maletas rotas. La ropa de los niños. Algunas fotografías. La cobija tejida que había sido de su madre. Nada más cabía. Todo lo demás, los muebles, los recuerdos, las cosas que hacen de una casa un hogar, se quedaron atrás. El casero esperó en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada impaciente, mientras ella cargaba las últimas bolsas hacia la calle. Pasaron 3 días durmiendo en el coche viejo de Carmen, un sedán destartalado que amenazaba con morir en cualquier momento. Los niños dormían en el asiento trasero, acurrucados bajo todas las mantas que tenían, mientras Carmen permanecía despierta en el asiento del conductor, escuchando sus respiraciones suaves y preguntándose cómo había llegado a este punto. Como una vida que había sido modesta pero digna se había desmoronado tan completamente. El estómago le dolía por el hambre. Había dado a los niños lo último que quedaba, un sándwich compartido entre los dos, y había mentido diciendo que ella ya había comido. Fue en la mañana del 4.º día cuando recordó las palabras de Roberto. Algo que él había mencionado años atrás, casi como de pasada. Su tío Alberto, el hermano de su padre, había tenido una propiedad en las afueras del condado. Un terreno con un viejo remolque donde había vivido antes de mudarse a un asilo. El tío Alberto había muerto hacía 5 años, y nadie había reclamado el lugar. Roberto había dicho que técnicamente, la propiedad había quedado intestada, abandonada a los impuestos y al olvido. Algún día alguien la reclamará o el condado se la quedará, había dicho Roberto con indiferencia. Pero ahora, mientras el combustible del coche se agotaba y el dinero en su bolsillo apenas alcanzaba para otro día de comida, Carmen pensó en ese lugar. No tenía a dónde más ir. Los refugios estaban llenos. Sus pocos amigos vivían en situaciones igualmente precarias. Su familia, lo poco que quedaba de ella, estaba dispersa y distante, incapaz o no dispuesta a ayudar. El remolque, aunque estuviera en ruinas, aunque no fuera legalmente suyo, era un teco, era algo. Con las manos temblorosas sobre el volante, Carmen condujo hacia el este, siguiendo las indicaciones borrosas que recordaba de una visita hace más de 10 años. Los niños iban callados en el asiento trasero, con esa quietud que tienen los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro.
Miguel miraba por la ventana con expresión seria, demasiado seria para un niño de 8 años. Luna abrazaba su muñeca gastada, la única que le quedaba, y chupaba su pulgar aunque Carmen le había dicho 1000 veces que ya era muy grande para eso. El camino se volvió más estrecho a medida que se alejaban de la ciudad. El pavimento dio paso a grava, y luego la grava a tierra compactada llena de baches que hacían que el coche se sacudiera peligrosamente. Los árboles se cerraban sobre el camino como brazos esqueléticos, desnudos de hojas por el otoño avanzado. El cielo, ya de por sí gris durante todo el día, comenzó a oscurecerse más. No eran ni las 4 de la tarde, pero parecía que el crepúsculo llegaba temprano, acelerado por las nubes negras que se acumulaban en el horizonte. Y entonces lo vio. Al final de un camino de tierra que apenas merecía llamarse tal, casi oculto entre maleza crecida y árboles inclinados, estaba el remolque. Carmen detuvo el coche y por un momento solo pudo mirar, sintiendo como su corazón se hundía aún más en su pecho. El remolque era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Era un modelo antiguo, de esos que se remontaban a los años 70, con laterales de aluminio corroído que alguna vez habían sido blancos pero ahora mostraban manchas de óxido naranja y marrón. Una de las ventanas estaba completamente rota, cubierta con plástico que ondeaba con el viento como una vela rasgada. La puerta colgaba ligeramente torcida en sus bisagras. El techo se hundía en el centro, y Carmen podía ver agujeros donde la lluvia y el tiempo habían carcomido el metal. Alrededor del remolque, la hierba había crecido casi hasta la cintura, llena de cardos y plantas secas que crujían con el viento creciente. «¿Vamos a vivir aquí, abuela?», preguntó Miguel con voz pequeña, y Carmen pudo escuchar el miedo mal disimulado en sus palabras. «Solo por un tiempo, mi amor», mintió Carmen, porque no sabía qué más decir. «Solo hasta que las cosas mejoren». Pero mientras bajaba del coche y sentía el primer golpe de viento frío en su rostro, mientras veía los árboles mecerse violentamente anunciando la tormenta que se avecinaba, Carmen se preguntó si las cosas volverían a mejorar alguna vez. Se preguntó si este lugar desolado y olvidado sería su tumba, y la de los niños que dependían de ella. El viento aullaba ahora con más fuerza, trayendo consigo el olor de la lluvia inminente. Carmen apuró a los niños para que salieran del coche, cargando las bolsas con torpeza mientras la primera gota de lluvia golpeaba su mejilla. Luego otra. Y otra. Para cuando llegaron a la puerta del remolque, la lluvia comenzaba a caer en serio, fría y dura como pequeñas agujas de hielo. La puerta se abrió con un chirrido agudo que hizo que Luna se aferrara a la pierna de Carmen. El interior estaba oscuro, casi completamente negro en el crepúsculo acelerado por la tormenta. Carmen buscó a tientas un interruptor de luz, pero cuando lo encontró y lo presionó, nada sucedió. Por supuesto, no había electricidad. Probablemente no la había habido en años. Con la linterna del teléfono móvil, cuya batería ya marcaba un preocupante 15%, Carmen iluminó el interior del remolque. El haz de luz reveló un espacio pequeño, estrecho, que olía a humedad, moho y abandono. Había un sofá desvencijado contra una pared, cubierto de manchas oscuras que Carmen prefirió no examinar demasiado de cerca. Una pequeña mesa plegable con una silla rota. Una cocineta con hornillas oxidadas. Al fondo, apenas visible, una puerta que debía llevar a un dormitorio o baño. El suelo estaba cubierto de suciedad, hojas muertas que habían entrado por las ventanas rotas y algo más que crujía bajo sus pies. ¿Vidrio? ¿Ramas secas? No estaba segura. Las paredes mostraban manchas de humedad que habían florecido en patrones oscuros como hongos gigantes. En algunas partes, el panel de pared se había desprendido completamente, revelando el aislamiento podrido debajo. «Abuela, está muy oscuro», susurró Luna, y su voz tembló de una manera que hizo que Carmen quisiera llorar. «Lo sé, Michelo. Lo sé». Carmen arrodilló y abrazó a la niña, sintiendo su cuerpecito pequeño temblar. «Pero estaremos bien. Vamos a estar bien». Afuera, la tormenta había estallado por completo. El viento golpeaba contra el remolque con una fuerza que hacía que toda la estructura se estremeciera y gimiera. La lluvia martillaba el techo metálico con un estruendo ensordecedor, y Carmen podía ver las primeras gotas filtrándose por los agujeros del techo, cayendo sobre el suelo ya arruinado con un goteo constante y deprimente. Trabajó rápidamente, movida por la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para mejorar esta situación imposible. Extendió una lona de plástico que había traído sobre el sofá menos podrido, luego apiló todas las mantas que tenían encima.
Esto sería donde dormirían los niños. Había traído algunas velas en una de las bolsas, y las encendió ahora, colocándolas cuidadosamente en superficies planas alejadas de cualquier cosa inflamable. La luz parpadeante llenó el remolque con sombras danzantes que hacían que todo pareciera aún más siniestro. Miguel exploró el pequeño espacio con la cautela de un animal en territorio desconocido. Abrió la puerta del fondo y encontró un baño diminuto con un inodoro manchado y una ducha con cortina mohosa. «Abuela, el agua no funciona», reportó con tono sombrío. «Por supuesto que no». Carmen cerró los ojos por un momento, luchando contra el pánico que amenazaba con ahogarla. Sin agua, sin electricidad, sin calefacción. Y afuera, una tormenta que sonaba como si quisiera arrancar el techo del remolque y llevárselo volando. Dio de comer a los niños las últimas galletas saladas que quedaban y un poco de jugo de una caja de cartón. Era todo lo que tenía. Mañana, pensó. Mañana tendría que encontrar la manera de conseguir comida, de conseguir agua, de hacer que esto funcionara de alguna manera. Pero por ahora, solo necesitaba que esta noche pasara. Acostó a los niños en el sofá, cubriéndolos con todas las mantas. Luna se quedó dormida casi de inmediato, agotada por el estrés y el miedo del día. Pero Miguel permaneció despierto, mirando el techo con esos ojos demasiado viejos. «Abuela», dijo en voz baja, «¿vamos a morir aquí?». La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo. «No», dijo con toda la firmeza que pudo reunir. «No, mi amor. No vamos a morir. Vamos a sobrevivir esto. Te lo prometo». Pero mientras Miguel finalmente cerraba los ojos y su respiración se volvía lenta y profunda, Carmen se quedó sentada en el suelo frío, con la espalda contra la pared húmeda, escuchando el rugido de la tormenta. Y se preguntó si acababa de hacer una promesa que no podría cumplir. La noche se hizo más profunda. Las velas se consumían lentamente, derramando cera sobre las superficies donde las había colocado. El viento aullaba y silbaba a través de las grietas del remolque, y cada ráfaga hacía que toda la estructura se sacudiera de manera alarmante. Carmen podía sentir el frío filtrándose a través de sus ropas, calándole hasta los huesos. Pero no se movió. No podía. Estaba demasiado cansada. Demasiado abrumada. Fue entonces, en la oscuridad casi completa, rota solo por el parpadeo débil de una vela moribunda, cuando escuchó algo. Un sonido que no era el viento. No era la lluvia. Era algo más. Un crujido. Como si alguien, o algo, estuviera caminando sobre las tablas de madera debajo del remolque. Carmen se tensó, con todos sus sentidos repentinamente alerta. Contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Ahí estaba otra vez. Definitivamente pasos. Lentos. Deliberados. Directamente debajo de donde ella estaba sentada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Había alguien más aquí? ¿En este lugar abandonado en medio de la nada? ¿O era un animal? El remolque estaba sobre bloques de concreto, con un espacio debajo. Quizás era un mapache. O un perro salvaje buscando refugio de la tormenta. Pero los pasos no sonaban como los de un animal. Sonaban pesados. Humanos. Y entonces, justo cuando el último resto de la vela se extinguía y la oscuridad se volvía total, Carmen escuchó otra cosa. Un sonido que heló su sangre. Un golpe. 3 golpes lentos y deliberados. Desde abajo. Desde debajo del remolque. Como si alguien estuviera tocando. Como si supiera que ella estaba ahí. Y como si quisiera entrar. Carmen no durmió en toda esa primera noche. Permaneció rígida contra la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad, cada músculo de su cuerpo tenso como un cable a punto de romperse. Escuchó. Durante horas, simplemente escuchó. Pero después de esos 3 golpes inquietantes, no volvió a oír nada más que el ruido de la tormenta. Quizás lo había imaginado. Quizás era su mente, exhausta y aterrorizada, jugándole trucos en la oscuridad. Dios sabía que había tenido suficiente razón para estar al borde del colapso. Pero no podía sacudirse la sensación. Esa certeza fría y pesada en su estómago de que algo no estaba bien en este lugar. Que había algo aquí, algo más que polvo y podredumbre y abandono. El amanecer llegó lentamente, filtrado a través de las nubes grises que aún cubrían el cielo. La tormenta había amainado hasta convertirse en una llovizna constante, pero el mundo afuera seguía siendo gris, húmedo y miserable. La luz débil que entraba por las ventanas rotas del remolque era apenas mejor que la oscuridad de la noche.
Carmen se levantó con rigidez, sus articulaciones protestando por haber pasado horas en el suelo frío. Cada parte de su cuerpo dolía. Sus huesos, sus músculos, hasta su piel parecía doler del frío y la humedad. Los niños aún dormían, acurrucados juntos bajo el montón de mantas. Carmen los observó por un momento, con su corazón apretándose dolorosamente en su pecho. Las mejillas de Luna estaban sonrosadas por el sueño, su boca ligeramente abierta. Miguel tenía el ceño fruncido incluso mientras dormía, como si sus preocupaciones no lo abandonaran ni en sus sueños. Eran tan pequeños, tan inocentes, y ella los había traído a este lugar horrible. Necesitaba explorar. Necesitaba entender dónde estaban realmente y qué recursos, si es que había alguno, podría encontrar. Con cuidado de no despertar a los niños, Carmen se puso su chaqueta empapada y salió del remolque hacia la mañana gris. El aire era cortante y olía a tierra mojada y vegetación en descomposición. La lluvia fina le mojó el rostro inmediatamente, pero apenas lo notó. Sus ojos recorrían el terreno alrededor del remolque. Ahora, con luz del día, podía ver más claramente la extensión de la propiedad. El remolque estaba situado en un claro pequeño, rodeado por todos lados de bosque denso. Árboles altos y viejos, sus ramas desnudas extendidas como garras hacia el cielo. La hierba alta y las malezas cubrían todo, ocultando lo que fuera que hubiera debajo. Pero había algo más. Detrás del remolque, medio oculta por la maleza, Carmen vio lo que parecía ser una estructura más. Un cobertizo, quizás, o un pequeño granero. Las tablas de madera estaban grises y podridas, cubiertas de musgo. El techo se había derrumbado parcialmente en un lado. Carmen se acercó con cautela, apartando las ramas húmedas que le bloqueaban el camino. El cobertizo era más grande de lo que había pensado. Las puertas colgaban abiertas, revelando un interior oscuro lleno de sombras. Carmen sacó su teléfono, agradecida de que aún tuviera un 3% de batería, y encendió la linterna. El haz de luz penetró la oscuridad, revelando herramientas. Viejas herramientas agrícolas oxidadas colgadas en las paredes. Una cortadora de césped antigua y descompuesta. Cajas apiladas cubiertas de telarañas. Y al fondo, contra la pared trasera, algo cubierto con una lona gruesa y polvorienta. Carmen avanzó con cuidado, sus pies chapoteando en charcos de agua que se habían filtrado a través del techo roto. Alcanzó la lona y tiró de ella, tosiendo cuando una nube de polvo explotó en el aire. Debajo había un generador. Viejo, ciertamente, cubierto de óxido, pero un generador al fin y al cabo. Su corazón dio un salto pequeño de esperanza. Si pudiera hacer que funcionara, si pudiera conseguir combustible, podrían tener electricidad, luz, quizás incluso calor si había algún calentador en el remolque. No resolvería todo, pero sería algo. Sería un comienzo. Pero el combustible requería dinero. Y dinero era exactamente lo que no tenía. Carmen salió del cobertizo, su breve momento de esperanza ya desvaneciéndose. La realidad era implacable. Necesitaba comida. Necesitaba agua. Necesitaba una manera de sobrevivir no solo hoy, sino mañana, y pasado mañana, y todos los días que vendrían después. Su mente giraba, buscando soluciones, encontrando solo muros. Rodeó el remolque lentamente, examinándolo desde todos los ángulos en la luz del día. La estructura estaba peor de lo que había pensado. Los bloques de concreto sobre los que descansaba estaban desiguales, haciendo que el remolque se inclinara ligeramente hacia un lado. El espacio debajo era oscuro, lleno de sombras. Y fue entonces cuando recordó los sonidos de la noche anterior. Los pasos. Los golpes. Se arrodilló en el barro, ignorando cómo la humedad fría se filtraba inmediatamente a través de sus pantalones, y se asomó al espacio debajo del remolque. No podía ver mucho, solo oscuridad y los contornos de más bloques de concreto y vigas de metal. Basura acumulada, hojas muertas, quizás nidos de animales. Nada que explicara los sonidos que había escuchado. Probablemente fue un animal, se dijo a sí misma en voz alta, necesitando escuchar las palabras para creerlas. Solo un animal buscando refugio. Pero incluso mientras lo decía, no estaba convencida. Cuando regresó al interior del remolque, los niños estaban despertando. Miguel se sentó inmediatamente, con los ojos alerta y cautelosos. Luna se desperezó y luego comenzó a llorar, un llanto bajo y miserable que habló de hambre y frío y miedo. SHH, mi amor, SHH,
susurró Carmen, tomando a la niña en sus brazos y meciéndola. Está bien. Todo está bien. Pero nada estaba bien. Y Luna lo sabía. Y Miguel lo sabía. Y Carmen ciertamente lo sabía. Les dio a los niños lo último que quedaba, un paquete de galletas rancias que encontró en el fondo de una bolsa. No fue suficiente. No fue ni siquiera cerca de suficiente. Pero fue todo lo que tenía. Ella no comió nada. No podía. Su estómago se había convertido en un nudo cerrado de ansiedad y desesperación. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Miguel. Ya no era una pregunta de niño asustado. Era una pregunta práctica, seria, y merecía una respuesta honesta. No lo sé, admitió Carmen, y ver la decepción en los ojos del niño fue como un cuchillo en su corazón. Pero vamos a encontrar una manera. Siempre hay una manera. Pasó la mañana limpiando. No porque quisiera. No porque pensara que importaría, sino porque necesitaba hacer algo, necesitaba sentir que estaba tomando algún tipo de control sobre su situación. Barrió el suelo con un manojo de ramas, empujando la suciedad y las hojas hacia la puerta. Limpió las superficies con trapos húmedos. Abrió las ventanas que aún podían abrirse para dejar entrar aire fresco, aunque el aire afuera era casi tan húmedo y frío como el interior. Miguel la ayudó sin quejarse, y Carmen sintió una oleada de amor y orgullo por este niño que estaba siendo forzado a crecer demasiado rápido. Luna jugaba con su muñeca en un rincón, hablándole en susurros, perdida en su propio mundo donde quizás las cosas no eran tan terribles. Fue mientras limpiaba el área cerca del sofá cuando Carmen notó algo extraño. Una de las tablas del suelo sonaba diferente cuando pasaba la escoba sobre ella. Hueca. Se arrodilló y examinó más de cerca. La tabla estaba suelta. Los clavos que debían mantenerla en su lugar habían desaparecido o se habían oxidado hasta desintegrarse. Con curiosidad, Carmen deslizó sus dedos debajo del borde de la tabla y tiró. Se levantó fácilmente, revelando el espacio oscuro debajo. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Sacó su teléfono, vio que ahora solo tenía un 1% de batería, y apresuradamente encendió la linterna antes de que muriera por completo. El haz de luz iluminó el espacio debajo de la tabla del suelo. Había algo allí. Una caja de metal oxidado, del tipo que se usa para guardar herramientas o documentos importantes. Las manos de Carmen temblaban mientras la sacaba. Era pesada, más pesada de lo que esperaba. La colocó en el suelo y simplemente la miró por un momento, con su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué había dentro? ¿Por qué estaba escondida debajo del suelo? ¿Qué es eso, abuela?, preguntó Miguel, acercándose con los ojos muy abiertos. No lo sé, mi amor. Vamos a averiguarlo. La caja tenía un cierre simple, oxidado pero no con candado. Carmen lo abrió con un clic metálico que resonó en el silencio del remolque. Levantó la tapa lentamente. Dentro había papeles. Muchos papeles, amarillentos por la edad y manchados de humedad en los bordes. Carmen tomó el primero con cuidado. Era una escritura de propiedad. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el nombre en el documento, Alberto Méndez, el tío de Roberto, y la descripción de la propiedad coincidía exactamente con este lugar. Pero había más. Debajo de la escritura había otros documentos. Cartas. Fotografías viejas en blanco y negro mostrando a un hombre de rostro severo de pie frente a este mismo remolque cuando aún era nuevo y brillante. Recibos de algo llamado Mina Sacramento. Estados de cuenta bancarios de los años 70 mostrando depósitos regulares, cantidades sorprendentemente grandes para alguien que supuestamente vivía en un remolque destartalado en medio del bosque. Carmen leyó con creciente asombro. Según los documentos, Alberto Méndez había sido propietario de una participación en una mina de oro que operaba en las montañas cercanas. No una mina grande, pero lo suficientemente productiva como para proporcionarle un ingreso constante durante años. Los documentos mostraban ventas de oro, participaciones en la compañía minera, inversiones. Y luego, algo más. Una carta, escrita con la letra temblorosa de un anciano. Carmen la leyó con el corazón acelerándose con cada palabra. Si alguien encuentra esto después de que me haya ido, sabrá la verdad. La mina cerró en el 82 cuando las venas se agotaron. Pero yo nunca vendí todo lo que saqué. Guardé lo mejor para el final. Lo guardé para días difíciles. Lo escondí donde nadie lo encontraría. ¿Dónde estaría seguro? Debajo de la tierra. Siempre debajo de la tierra. ¿Dónde pertenece? Está todo ahí, esperando.
18 kilos de oro puro. Mi legado. Mi seguridad. Pero me estoy yendo al asilo y ya no puedo cuidarlo. Si mi familia lo encuentra algún día, que les sirva bien. Si no, que la tierra se lo quede. Alberto Méndez, marzo de 1998. Carmen leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar completamente lo que decía. 18 kilos de oro, escondidos en algún lugar de esta propiedad. ¿Era posible? ¿O era el divagar de un anciano senil, una fantasía de riquezas que nunca existieron? Pero los documentos parecían reales. Los estados de cuenta, los recibos, las escrituras de la mina. Todo sugería que Alberto Méndez había sido, en algún momento, un hombre con recursos considerables. ¿Qué dice, abuela?, preguntó Miguel, tratando de leer por encima de su hombro. Carmen cerró la carta rápidamente. Solo papeles viejos, mi amor. Documentos de la persona que vivía aquí antes. No podía decirle. No aún. No podía darle esperanza cuando no sabía si había algo de verdad en esto. La desilusión sería demasiado cruel. Pero mientras guardaba los documentos de nuevo en la caja y la escondía debajo de la tabla del suelo nuevamente, su mente ya estaba trabajando. Si había oro escondido aquí, necesitaba encontrarlo. Tenía que encontrarlo. Era literalmente su única oportunidad de salir de esta pesadilla. ¿Pero dónde? La carta decía debajo de la tierra. Enterrado en algún lugar del terreno. Eso podría ser cualquier parte. El terreno era grande, salvaje, sin mapas ni marcas visibles. Podría pasar años cavando y nunca encontrar nada. A menos que hubiera más pistas. Más indicios en este remolque o en la propiedad. Carmen pasó el resto del día buscando. Mientras los niños jugaban o descansaban, ella examinó cada centímetro del remolque. Levantó otras tablas del suelo, encontrando solo suciedad y el espacio oscuro debajo. Revisó los armarios vacíos, buscando paneles falsos o compartimentos secretos. Examinó las paredes, buscando marcas o señales que pudieran indicar algo oculto. No encontró nada. Cuando llegó la tarde y la luz débil comenzó a desvanecerse nuevamente, Carmen sintió la desesperación elevándose en su garganta como bilis. El hambre era ahora una presencia constante, un dolor sordo que no desaparecía. Los niños también tenían hambre. Miguel no se quejaba, pero Carmen podía ver cómo presionaba su mano contra su estómago cuando pensaba que ella no estaba mirando. Luna lloraba de vez en cuando, sollozos tristes y suaves que partían el alma. Necesitaba encontrar una manera de conseguir comida. Mañana, decidió. Mañana caminaría hasta la carretera principal, vería si había alguna tienda o casa donde pudiera pedir trabajo, o ayuda, o algo. Esta noche, tendrían que sobrevivir con agua de lluvia que había recolectado en cubetas y la promesa de que mañana sería mejor. Pero mientras la oscuridad caía nuevamente sobre el remolque y Carmen encendía las últimas velas que le quedaban, ese miedo frío regresó. El miedo de que no estaban solos aquí, que algo o alguien compartía este lugar con ellos. Los sonidos comenzaron nuevamente alrededor de la medianoche. Los niños estaban dormidos, exhaustos por el hambre y el frío. Carmen estaba sentada junto a ellos, apenas capaz de mantener los ojos abiertos ella misma. Y entonces lo escuchó. Ese crujido. Ese lento, deliberado crujido de pesos sobre madera. Directamente debajo de ella. Carmen se congeló. Esta vez estaba completamente despierta. Esta vez sabía que no lo estaba imaginando. Había algo debajo del remolque. Algo que se movía. Algo que caminaba. Se levantó lentamente, con cada músculo tenso. El crujido continuó, moviéndose desde donde ella había estado sentada hacia la parte trasera del remolque, hacia el pequeño dormitorio. Carmen lo siguió, colocando sus pies con cuidado para no hacer ruido, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquier cosa debajo podía escucharlo. El dormitorio del remolque era incluso más pequeño que el área principal. Había una cama estrecha con un colchón manchado y podrido. Un armario empotrado con las puertas colgando sueltas. Una ventana pequeña cubierta con cartón. Carmen se quedó en el centro de la habitación, escuchando. Los crujidos se habían detenido. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Y entonces, mientras observaba con creciente horror, vio algo. El suelo estaba moviéndose. No moviéndose. Una de las tablas del suelo estaba siendo empujada hacia arriba. Desde abajo. Lenta, suavemente, como si alguien estuviera probando para ver si podía levantarla.
Carmen retrocedió, con su respiración atrapada en su garganta. La tabla se elevó quizás 1 centímetro, luego 2. Y entonces, a través del espacio, vio algo brillar débilmente en la oscuridad. Algo metálico. Y 2 puntos de luz que podrían haber sido ojos. Un grito se formó en su garganta, pero antes de que pudiera liberarlo, la tabla cayó de vuelta en su lugar con un golpe sordo. Los crujidos comenzaron nuevamente, alejándose rápidamente, como si lo que fuera que hubiera estado allí hubiera sido sorprendido o asustado. Carmen corrió de regreso al área principal, con su corazón galopando descontroladamente. Se dejó caer junto a los niños dormidos, con sus manos temblando tan violentamente que apenas podía controlarlas. Alguien estaba debajo del remolque. Alguien o algo estaba viviendo allí, moviéndose allí, tratando de entrar. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La carta. La carta de Alberto Méndez sobre el oro escondido. ¿Sabía alguien más sobre eso? ¿Había alguien que había estado buscándolo durante años, vigilando este lugar, esperando? Carmen no durmió nada esa noche. Se quedó despierta con los ojos fijos en los lugares donde las tablas del suelo se encontraban con las paredes, donde cualquier cosa que estuviera debajo podría intentar subir. Pero no hubo más sonidos. No más movimiento. Solo el silencio profundo y pesado de la noche. Cuando amaneció, Carmen estaba al borde del colapso. Pero también había tomado una decisión. Necesitaba ver qué había debajo del remolque. Necesitaba saber qué o quién estaba allí. Y necesitaba encontrar ese oro, si es que existía, antes de que lo hiciera quien fuera que estuviera acechando en las sombras. Esperó hasta que los niños despertaron y les dio instrucciones estrictas de quedarse dentro del remolque, de no salir sin importar qué. Luego, armada con una vieja pala oxidada que había encontrado en el cobertizo, Carmen salió y se dirigió al costado del remolque. El espacio debajo era bajo, solo unos 2 pies de altura entre el suelo y el fondo del remolque. Carmen se arrodilló en el barro frío y miró hacia la oscuridad. Podía ver los bloques de concreto que sostenían la estructura, las vigas de metal, y algo más, algo que parecía fuera de lugar. Se arrastró debajo del remolque sobre su estómago, ignorando el barro que se pegaba a su ropa, la sensación de telarañas rozando su cara. Era estrecho, claustrofóbico, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que diera la vuelta, que saliera de allí. Pero siguió adelante, arrastrándose hacia lo que había visto. Era una trampilla de madera, construida directamente en el suelo debajo del remolque. Estaba cubierta de barro y hojas, camuflada para que pareciera parte del terreno. Pero definitivamente era artificial. Definitivamente estaba hecha por humanos. El corazón de Carmen latía tan fuerte que podía escuchar la sangre rugiendo en sus oídos. Esto era. Tenía que ser. Debajo de la tierra, había dicho la carta. No enterrado en el terreno afuera, sino literalmente debajo del remolque, en algún tipo de espacio subterráneo. Con manos temblorosas, Carmen buscó el borde de la trampilla. Había un asa de metal, también cubierta de óxido. Tiró de ella. No se movió. Tiró más fuerte. La madera gimió, luego cedió con un crujido. La trampilla se abrió, revelando una oscuridad aún más profunda debajo. Un agujero, un túnel, conduciendo hacia abajo en la tierra. Y desde esa oscuridad, Carmen escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Una respiración. Lenta, pesada. Humana. Había alguien allá abajo. Carmen se congeló, con cada músculo de su cuerpo tenso, lista para huir. La respiración continuó, constante, sonando como si viniera de muy abajo en el túnel. Y entonces, una voz. Débil, rasposa, pero definitivamente humana. Por favor, dijo la voz desde la oscuridad. Por favor, ayúdame. Durante un momento eterno, Carmen no pudo moverse, no pudo pensar. Cada instinto le decía que huyera, que pusiera a sus nietos en el coche y se alejara de este lugar maldito tan rápido como pudiera. Pero la voz era tan desesperada, tan llena de dolor. ¿Quién eres?, logró decir Carmen, su propia voz apenas un susurro. Me llamo David, respondió la voz desde abajo. He estado atrapado aquí. Por favor. Necesito ayuda. Agua. Por favor. Carmen retrocedió, arrastrándose de vuelta hacia la luz del día. Su mente giraba. ¿Un hombre atrapado debajo del remolque? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y era real? ¿O era algún tipo de trampa? Salió de debajo del remolque y se quedó allí en el barro,
temblando, tratando de entender qué hacer. Parte de ella quería ignorarlo, pretender que no había escuchado nada, proteger a sus nietos de lo que fuera esto. Pero otra parte, la parte que aún recordaba lo que era ser humano, ser compasivo, no podía ignorar una súplica de ayuda. «Abuela, ¿qué pasa?». La voz de Miguel la sobresaltó. Se había asomado por la puerta del remolque, con el rostro lleno de preocupación. «Nada, mi amor. Vuelve adentro». Pero escuché una voz. Alguien pidiendo ayuda. Por supuesto que la había escuchado. El remolque era pequeño y las paredes eran delgadas. Carmen tomó una decisión. Necesitaba saber más antes de hacer cualquier cosa. «Miguel, quiero que cuides a tu hermana. Quédate adentro con las puertas cerradas. Voy a investigar algo. Volveré pronto». Antes de que el niño pudiera protestar, Carmen regresó debajo del remolque, arrastrándose de nuevo hacia la trampilla abierta. Esta vez, forzó su voz a sonar más firme. «David, dime qué está pasando. ¿Cómo llegaste ahí abajo?». La voz respondió, y ahora Carmen podía escuchar la debilidad en ella, el temblor de alguien al borde de la muerte. «Estaba buscando lo que mi abuelo escondió aquí. Alberto Méndez era mi abuelo. Vine hace 2 semanas. Encontré el túnel. Vaya, pero las tablas del techo se derrumbaron. Bloquearon la salida. He estado atrapado, sin comida, casi sin agua. Por favor, no me dejes morir aquí». Carmen sintió su mundo inclinarse. El nieto de Alberto había venido buscando el oro, y había quedado atrapado buscándolo. ¿Pero era verdad? ¿O era una historia para manipularla? «¿Por qué debería creerte?», preguntó. Un sonido que podría haber sido una risa, pero salió más como un sollozo. «En mi bolsillo. Tengo mi identificación. Dice David Méndez. Por favor. Solo dame agua. Comida si tienes. Por favor». Carmen tomó una decisión. No podía dejarlo morir. No importaba si era verdad o no, no podía tener esa muerte en su conciencia. «Voy a bajarte algo. Pero si intentas hacerme daño o hacerles daño a mis nietos, te juro que encontraré la manera de sellarte ahí abajo para siempre. No lo haré. Lo juro. Solo, gracias. Gracias». Carmen regresó al remolque y tomó una de las botellas de agua que había llenado con agua de lluvia. También tomó las últimas 2 galletas que quedaban. Era todo lo que tenía, pero necesitaba saber si este David era real. Volvió a la trampilla y bajó la botella atada con una cuerda que había encontrado. «Agárrala», llamó hacia la oscuridad. Sintió un tirón en la cuerda. «La tengo. Dios te bendiga. Dios te bendiga». Escuchó el sonido de alguien bebiendo desesperadamente. Luego, después de un momento, la voz volvió, más fuerte ahora, más clara. «¿Puedes ayudarme a salir? Las tablas que cayeron, no puedo moverlas solo. Pero si alguien empuja desde arriba mientras yo empujo desde abajo». Carmen consideró. Si lo ayudaba a salir, ¿qué pasaría después? Era peligroso. Pero si realmente había estado atrapado allí durante 2 semanas, estaba probablemente demasiado débil para ser una amenaza. Y si era el nieto de Alberto, quizás sabía más sobre dónde estaba el oro. «Dame un momento», dijo. «Voy a ver qué puedo hacer». Las siguientes horas fueron una lucha. Carmen encontró más herramientas en el cobertizo, una palanca y un martillo. Siguiendo las instrucciones gritadas desde abajo, trabajó para aflojar las tablas que habían caído y bloqueado la salida del túnel subterráneo. Era un trabajo agotador, hecho más difícil por su propia debilidad por el hambre y la falta de sueño. Finalmente, con un último tirón, las tablas cedieron. Y lentamente, dolorosamente, una figura comenzó a emerger de la oscuridad del túnel. Primero las manos, cubierta de suciedad y sangre de heridas que se habían infectado. Luego los brazos. Finalmente, la cabeza y los hombros de un hombre. David Méndez parecía un cadáver viviente. Su piel era pálida, casi gris. Sus ojos estaban hundidos profundamente en sus cuencas. Su ropa, alguna vez posiblemente presentable, ahora estaba rasgada y mugrienta. Cuando finalmente salió completamente del túnel y se arrastró hasta la luz del día, colapsó inmediatamente, demasiado débil para mantenerse en pie. Carmen lo ayudó a entrar al remolque, sorprendida por lo poco que pesaba. Era como levantar un espantapájaros. Los niños observaban con ojos muy abiertos mientras esta figura fantasmal era colocada en el sofá que habían estado usando como cama. «Agua»,
jadeó David. Por favor. Más agua. Carmen le dio más agua, observándolo beber con la desesperación de alguien que había estado en el borde de la muerte. Luego, cuando pareció un poco más estable, le preguntó directamente, ¿dónde está? El oro. ¿Lo encontraste? David Asensio Doublemint. Está allá abajo. En el túnel. Mi abuelo cavó una bóveda entera debajo del remolque. El oro está ahí. Lo vi. Lingotes. Exactamente como dijo su carta. El corazón de Carmen saltó. Era real. El oro era real. ¿Puedes mostrármelo? Necesito recuperar fuerzas primero. Pero sí, te lo mostraré. Podemos compartirlo. Mitad para ti, mitad para mí. Carmen no respondió. No sabía si confiaba en él, pero sabía que necesitaba ese oro desesperadamente. Y si eso significaba trabajar con este extraño, al menos temporalmente, entonces eso haría. Pasó los siguientes días cuidando a David mientras él recuperaba lentamente las fuerzas. Fue difícil. Casi no tenían comida, pero Carmen logró caminar hasta la carretera principal y encontró una pequeña tienda donde la dueña, movida por la compasión al ver su estado, le dio algunas sobras y le permitió llenar algunas botellas con agua. No era mucho, pero fue suficiente para mantenerlos vivos. David, a medida que recuperaba las fuerzas, comenzó a hablar más. Contó cómo había pasado años investigando la historia de su abuelo después de encontrar pistas en los documentos de la familia. Cómo había rastreado el remolque. Cómo había descubierto el túnel subterráneo que Alberto había cavado en secreto durante años, trabajando solo, creando un escondite perfecto para su tesoro. ¿Por qué lo escondió?, preguntó Carmen. ¿Por qué no simplemente usarlo o dárselo a su familia? David se encogió de hombros. Mi abuelo era paranoico. Desconfiaba de los bancos, del gobierno, de todos. Quería seguridad total. Así que lo escondió donde solo él sabía. Pero luego enfermó y tuvo que irse al asilo antes de poder recuperarlo. Y murió sin decirle a nadie exactamente dónde estaba. Excepto en esa carta. Excepto en la carta que encontré en las pertenencias de mi padre después de que murió. Y que te llevó años encontrar. Carmen asintió lentamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? David se sentó más derecho, con algo de su fuerza claramente regresando. Bajamos. Juntos. Sacamos el oro. Lo vendemos discretamente. Y dividimos el dinero. Tú obtienes una nueva vida. Yo también. Todos ganamos. Sonaba simple. Demasiado simple. Pero Carmen no tenía alternativa. Necesitaba ese oro. Por ella. Por Miguel. Por Luna. Era su única oportunidad. Mañana, dijo. Bajaremos mañana. Pero esa noche, mientras todos dormían, Carmen permaneció despierta, mirando hacia la oscuridad, y se preguntó. Se preguntó si David estaba diciendo la verdad. Se preguntó si realmente pretendía compartir. Se preguntó qué haría si, una vez que el oro estuviera en sus manos, él decidiera que no necesitaba compartirlo con nadie. Se preguntó si había estado tan desesperada que había dejado entrar al peligro directamente en su refugio. Y mientras yacía allí, escuchó algo más. Un sonido de afuera. El crujido de ramas. Pasos. Alguien o algo moviéndose alrededor del remolque en la oscuridad. Alguien más sabía que estaban aquí. Y Carmen tenía la terrible sensación de que todo estaba a punto de complicarse mucho, mucho más. El amanecer llegó con una claridad inusual, como si la tormenta que había colgado sobre el lugar durante días finalmente hubiera decidido pasar. Los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas rotas del remolque, iluminando el polvo que flotaba en el aire como partículas de oro. Quizás era una señal, pensó Carmen. Quizás hoy era el día en que todo cambiaría. David estaba más fuerte ahora, capaz de caminar sin ayuda aunque todavía estaba demasiado delgado, demasiado pálido. Durante el desayuno, que consistió en pan rancio que Carmen había conseguido en la tienda, discutieron el plan. El túnel baja unos 20 pies, explicó David. Hay una escalera de madera, pero algunos de los peldaños están podridos. Tendremos que tener cuidado. La bóveda está al final. Una habitación pequeña que mi abuelo excavó y reforzó con vigas de metal. El oro está en cajas de metal, selladas para protegerlas de la humedad. ¿Cuánto pesa?, preguntó Carmen prácticamente. 18 kilos. Unos 40 libras. Pesado, pero manejable si lo dividimos en viajes. Carmen asintió.
Los niños se quedan aquí. No quiero que vean esto. Estoy de acuerdo. Pero Miguel, que había estado escuchando en silencio, habló. Abuela, no me gusta esto. No confío en él. Miguel, advirtió Carmen. No, está bien, dijo David, mirando al niño. Es inteligente, desconfía. Pero te prometo, solo quiero salir de esto con mi parte y nunca volver a ver este lugar. No tengo ninguna razón para hacerles daño a ti o a tu abuela. Miguel no parecía convencido, pero Carmen le apretó el hombro suavemente. Estaré muy bien. Solo cuida a Luna. Y si no regresamos en una hora, quiero que corras a la carretera y busques ayuda. ¿Entiendes? El niño asintió con reluctancia, con ese peso en sus ojos que ningún niño debería tener que llevar. Carmen y David salieron del remolque hacia la mañana brillante. El aire era fresco, casi vigorizante después de tantos días de humedad y gris. Se arrastraron debajo del remolque hasta la trampilla abierta. La oscuridad del túnel parecía aún más profunda en contraste con la luz del sol. Yo iré primero, dijo David, sacando una linterna que había recuperado de su bolsa. Sígueme de cerca. Descendieron a la oscuridad. La escalera de madera crujía peligrosamente bajo sus pies. El aire se volvía más frío a medida que bajaban, y olía a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y olvidado. Las paredes del túnel eran de tierra compactada, reforzadas en algunos lugares con tablas de madera y vigas de metal. El techo estaba lo suficientemente bajo como para que Carmen tuviera que agacharse ligeramente. Ten cuidado aquí, dijo David, iluminando un lugar donde la escalera estaba particularmente dañada. Este es el lugar donde quedé atrapado cuando el techo se derrumbó parcialmente. Podía ver las tablas rotas que habían bloqueado su escape, ahora apartadas a un lado. Continuaron descendiendo. Finalmente, la escalera terminó en una pequeña cámara. Era exactamente como David había descrito, una habitación excavada en la tierra, tal vez de 8 pies por 8 pies, con vigas de metal reforzando el techo y las paredes. Y allí, contra la pared del fondo, había 3 cajas de metal. El corazón de Carmen latió con fuerza mientras David se acercaba a la primera caja y la abría. El haz de su linterna iluminó el contenido, y Carmen jadeó. Lingotes de oro. Pequeños, de quizás 1 kilo cada uno, pero definitivamente oro. Brillaban con ese brillo inconfundible incluso en la luz tenue de la linterna. Dios mío, susurró Carmen. Es real. Todo es real. David sonrió, aunque había algo en esa sonrisa que hizo que Carmen se sintiera incómoda. Por supuesto que es real. Te lo dije. Mi abuelo era muchas cosas, pero no era un mentiroso sobre esto. Abrió las otras 2 cajas, revelando más lingotes. Carmen calculó rápidamente. Si realmente había 18 kilos aquí, valía, no podía ni siquiera calcular cuánto. Cientos de miles de dólares. Quizás más de 1 millón dependiendo del precio actual del oro. Era más dinero del que jamás había soñado tener. Era seguridad. Era un futuro para Miguel y Luna. Era todo. Empecemos a subirlo, dijo David, alcanzando la primera caja. Pero entonces, desde arriba, escucharon algo. Voces, pasos fuertes, y el grito de Miguel. Abuela, abuela, hay hombres aquí. Carmen sintió que su sangre se congelaba. Se precipitó hacia la escalera, pero David la agarró del brazo. Espera, no sabemos quiénes son. Son mis nietos allá arriba. Se liberó y comenzó a subir, con el corazón galopando. David la siguió, maldiciendo en voz baja. Cuando emergieron de la trampilla, debajo del remolque, podían ver sombras moviéndose alrededor del exterior. Escuchar voces ásperas. Carmen se arrastró hacia la luz del día y se puso de pie, solo para encontrarse cara a cara con 3 hombres. Eran rudos, con ropa de trabajo sucia y miradas duras. Uno de ellos sostenía a Miguel firmemente por el hombro. Luna estaba llorando en el interior del remolque. ¿Quién demonios son ustedes?, demandó Carmen, aunque su voz temblaba. El hombre más alto, con una barba desaliñada y ojos fríos, sonrió sin humor. Podríamos preguntar lo mismo. Esta es propiedad privada. No, no lo es. Esta propiedad fue abandonada. Nadie la ha reclamado. Bueno, verás, eso es donde te equivocas. El hombre sacó algunos papeles de su bolsillo. Acabo de comprar esta propiedad en una subasta de impuestos la semana pasada. Así que sí, es mía. Y ustedes están invadiendo. Carmen sintió que el mundo se inclinaba. Una subasta de impuestos. Por supuesto.
La propiedad había estado sin pagar impuestos durante años. El condado finalmente la había subastado. Y estos hombres. No sabíamos, dijo. Lo siento. Nos iremos. Oh, se irán. Pero primero, vamos a hablar de lo que están haciendo aquí realmente. Los ojos del hombre se entrecerraron. Porque escuchamos historias sobre este lugar. Historias sobre el viejo Alberto y su tesoro escondido. Y vemos que están excavando debajo del remolque. Así que, ¿por qué no nos dicen qué encontraron? David había emergido de debajo del remolque ahora. Se paró junto a Carmen, y ella pudo ver el miedo en sus ojos, miedo que probablemente reflejaba el suyo propio. No encontramos nada, mintió David. Solo estábamos buscando. El hombre se rió, un sonido desagradable. Claro. Bueno, creo que necesitamos verificar eso nosotros mismos. Hizo un gesto a los otros dos hombres. Busquen debajo del remolque. Y mantengan a estos bajo vigilancia. Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Los hombres bajaron al túnel mientras Carmen y David eran retenidos afuera. Miguel había sido liberado y había corrido hacia Carmen, quien lo abrazó junto con Luna, que había sido sacada del remolque. Los tres se aferraron el uno al otro mientras esperaban. Cuando los hombres emergieron, estaban sonriendo y cargando las cajas de oro. Bien, bien, dijo el líder. Parece que las historias eran ciertas después de todo. Esto vale una fortuna. Agradezco que hayan hecho el trabajo duro de encontrarlo por nosotros. No pueden llevárselo, dijo David desesperadamente. Es de mi familia. Mi abuelo lo escondió. Es legalmente millonen. Ah, sí. El hombre se encogió de hombros. Bueno, como dije, compré la propiedad. Y cualquier cosa en la propiedad es mía, incluido lo que está debajo de ella. Así que a menos que tengas algún documento legal que demuestre lo contrario, cosa que apuesto a que no tienes, este oro es mío ahora. Carmen sintió la desesperación elevándose en su garganta. Habían estado tan cerca de salir de esta pesadilla. Y ahora se lo estaban llevando. Todos se lo estaban llevando. Pero entonces, escucharon algo más. Serenas. Acercandos rapidamente. El líder de los hombres maldijo. ¿Quién llamó a la policía? Yo lo hice, dijo una voz. Carmen se volvió para ver a una mujer mayor de pie en el borde del claro, sosteniendo un teléfono celular. Era la dueña de la tienda, la mujer que había ayudado a Carmen con comida y agua. Vi a estos hombres entrar aquí, y algo no se sentía bien. Y conozco las leyes sobre subastas de impuestos y tesoros escondidos. Los coches de policía llegaron momentos después. Los siguientes minutos fueron un caos de explicaciones, documentos verificados, historias contadas. Los tres hombres intentaron argumentar que el oro era suyo por derecho de propiedad, pero la dueña de la tienda, que resultó ser exabogada antes de retirarse, explicó pacientemente a la policía que los tesoros escondidos tenían leyes específicas. Que si podía probarse que el oro pertenecía a Alberto Méndez, entonces pasaría a sus herederos legales, no al nuevo propietario de la tierra. Carmen mostró los documentos que había encontrado en la caja de metal. David mostró su identificación, demostrando que era David Méndez, nieto de Alberto. Los documentos incluían el testamento de Alberto, que, aunque no específicamente mencionaba el oro, nombraba a su única descendiente viva, su hija, como heredera de todas sus posesiones. Y la hija había tenido un hijo, David. Llevó horas resolver todo. Pero al final, las autoridades confiscaron el oro temporalmente mientras se resolvían los derechos legales. Los tres hombres fueron arrestados por intento de robo y amenazas. Y Carmen y David fueron llevados a la estación de policía, no como sospechosos, sino como testigos y posibles reclamantes legales del tesoro. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Abogados, tribunals, verificaciones de documentos. Pero al final, la ley falló a favor de David como heredero legítimo de Alberto Méndez. El oro era suyo. Y David, fiel a su palabra, lo compartió. Mitad y mitad, exactamente como había prometido. Carmen nunca había visto tanto dinero en su cuenta bancaria. Era suficiente para comprar una casa pequeña pero cómoda en un vecindario seguro. Suficiente para guardar para la educación de Miguel y Luna. Suficiente para vivir modestamente pero con dignidad por el resto de su vida. Nunca volvió al remolque. Los nuevos dueños de la propiedad lo demolieron meses después, limpiando el terreno para construir algo nuevo. Pero Carmen a veces pensaba en ese lugar.
en cómo el lugar más oscuro y desesperado de su vida había resultado ser el lugar donde encontró salvación. Pensaba en las noches que había pasado allí, muerta de miedo, hambrienta, desesperada. Y pensaba en cómo, incluso en ese abismo, había seguido adelante. Había seguido buscando. Había tenido el coraje de bajar a ese túnel oscuro. Porque al final, había aprendido algo. Había aprendido que a veces, los tesoros más valiosos están escondidos en los lugares más oscuros. Que a veces, tenemos que descender a las profundidades, enfrentar nuestros miedos, para encontrar lo que buscamos. Y que la perseverancia, incluso cuando todo parece perdido, puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos posibles. Miguel y Luna crecieron fuertes y saludables en su nueva casa. Luna dejó de preguntar por su madre con tanta frecuencia, encontrando seguridad y amor en el hogar que Carmen había creado para ellos. Miguel, ese niño serio con ojos demasiado viejos, gradualmente recuperó algo de su infancia, sonriendo más, jugando más, permitiéndose simplemente ser un niño. Y Carmen, aquella viuda que había llegado al remolque sin nada más que desesperación y 2 niños asustados, ahora sabía que era más fuerte de lo que jamás había creído posible. Había sobrevivido la tormenta. Había encontrado luz en la oscuridad más profunda. Y así fue como Carmen aprendió que incluso cuando la vida te arranca todo, incluso cuando te dejas sin hogar y sin esperanza bajo el azote de una tormenta, existe algo esperando. Algo oculto debajo de la superficie de tu desesperación. Porque en este mundo donde el dolor y la pérdida parecen interminables, a veces la salvación está justo debajo de nuestros pies, esperando a que tengamos el coraje de cavar lo suficientemente profundo. Y Carmen, aquella viuda que llegó a un remolque destruido con nada, ahora sabía que la verdadera riqueza no era el oro que había encontrado, sino la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. La fuerza para nunca rendirse, para proteger a los que amaba, para seguir buscando la luz, incluso en la oscuridad más completa. Porque incluso en los lugares más olvidados, más destruidos, más desesperados, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y a veces, solo a veces, ese comienzo está enterrado justo debajo de donde estamos parados, esperando pacientemente a que seamos lo suficientemente valientes para descubrirlo.